Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal número 21 de la Capital Federal, doctor Horacio Leonardo Díaz. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Firmado Néstor Kirchner. El doctor Horacio Leonardo Díaz aspira al cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal número 21 de la Capital Federal, fecha de nacimiento 28 del 10 de 1969, título abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 1992, antecedentes laborales en el Poder Judicial, Juzgado Nacional Instrucción número 9, auxiliar administrativo 1990, Juzgado Nacional Criminal, sentencia letra T, escribiente auxiliar, 1991. Cámara Federal de San Martín, Sala 2, oficial relator, 1993. Juzgado Nacional Instrucción número 3, prosecretario volante, 1993. Juzgado Nacional Criminal, Instrucción número 1, prosecretario volante, 1994. Cámara Penal de Garantías de San Martín, Sala 3, secretario de Cámara 1999. Juzgado Correccional número 2 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, juez titular 2001. Tribunal Oral Criminal número 6 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, juez vocal subrogante 2003 a la fecha. Sus antecedentes docentes: Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Derecho, jefe de Trabajos Prácticos en Derecho Penal 1, 1992-96, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, auxiliar docente segundo en elementos de Derecho Penal y Criminología, 1994-98, en elementos de Derecho Penal, auxiliar docente segundo, 1996, auxiliar docente primero, 1999, jefe de Trabajos Prácticos 1998-2000 y profesor adjunto 2000 a la fecha. Señor senador. ¿Alguna ampliación de la información dada? Muchas gracias. Continúo como juez penal de San Martín, ejerciendo la función como juez titular en el juzgado en lo correccional número 2 y en la función docente continúo como profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires. ¿Alguna pregunta por los senadores? Siguiendo un poco el hilo de las preguntas y la conversación que estamos teniendo, que en definitiva ese es el sentido, si el Código Procesal Penal acota la etapa instructoria, para los casos complejos le permite la prórroga de la etapa, también acotada. ¿Por qué entonces los tribunales que tienen la facultad de corrección de la instrucción o no lo hacen o la instrucción no escucha las advertencias? ¿Cuál es su opinión? La cuestión puede ser muy heterogénea, depende del tribunal de que se trate. En realidad, en mi opinión, la instrucción tiene que ser desinformalizada, tiene que ser sumamente ágil y veloz en los hechos de flagrancia. Y para aquellos supuestos donde resta alguna medida por producir, es principalmente importante la lectura del expediente cuando ingresa al tribunal oral. Ahí donde a través del secretario y la vocalía pueden advertirse excepcionalmente si resta alguna medida por producir. Mi opinión particular es en torno a un sistema más acusatorio, donde la carga de producir la prueba sea a cargo del fiscal, debiendo el tribunal restringirse una función de mayor imparcialidad, lo cual lo va a preservar de mayor independencia al momento de la decisión final. Cuando el tribunal toma partido por corregir alguna falla instructoria al momento donde se inicia el expediente, esto, si bien contribuye a una investigación más integral, lo está dando a entender cierto favoritismo en favor de una de las partes al momento de la sentencia. Este es, creo, el camino que debería seguir la Nación en la orientación que ya han tomado otras provincias, siguiendo un modelo más acusatorio. Hay provincias donde la etapa instructoria, y acá también pasa, tarda 6 o 7 años. Y eso desnaturaliza el valor extraordinario que tiene el proceso oral en materia penal. Y mucha gente no sabe, el hombre común no tiene por qué saberlo, no distingue entre la etapa instructoria y el debate propiamente dicho. Y mete, como bien dice el vulgo, a todos en la bolsa.
¿Cuál es su opinión respecto al juicio por jurado? Yo estoy a favor del juicio por jurado. Creo que una república democrática debe incluir a la ciudadanía en la decisión de la toma de decisión de los actos de justicia, y uno puede leer en la Constitución Nacional una insistencia del constituyente en esta materia. ¿El sistema mixto que se aplica en Córdoba, por ejemplo, no? ¿Sistema mixto referido al jurado? Sí. No, yo estoy a favor de un jurado no escabinado, un jurado popular. Porque si hay una persona formada en derecho, termina guiando, influyendo en la voluntad de los restantes. Sería una ficción, me parece. ¿Y no le haría perder tecnicismo el proceso? ¿No lo tornaría anárquico el proceso sin la presencia del jurado técnico? Ahí está en la función del juez, y darles instrucciones técnicas al jurado que éste necesite. Usted solamente lo centra en el juez. Lo que tiene que ver las instrucciones, sí, porque en la deliberación propia de un jurado, si hay una persona en el carácter secreto de la deliberación que es formada en derecho, termina imponiéndose frente al hombre común. Entonces, si intentamos democratizar la justicia penal, no podemos, es mi opinión, no podemos incluir a una persona formada en derecho, porque la experiencia en otros países anglosajones es que la persona formada en derecho impone su opinión frente al resto. No, eso es lo que dicen, pero mire, yo le voy a decir, por ejemplo, yo he defendido casos donde los asistentes al proceso lo hubieran absuelto al defendido, y sin embargo el jurado técnico lo condenó. No sé si soy claro. Es decir, muchas veces el valor de la defensa técnica, la importancia, la trascendencia, la forma en que se hizo, el impacto, el efectismo que tuvo sobre el sujeto que presencia un juicio oral, no es el mismo que tiene un juez técnico, donde realmente conoce de sociología, de psicología, y evidentemente en su fallo lo plasma, ¿no? Es decir, creo que es materia de discusión. Yo todavía tengo en duda realmente si asegura definitivamente un jurado no técnico un fallo justo. Pero bueno, es lo que se está discutiendo en Argentina ahora. Ciertamente uno puede distinguir y debatir sobre qué modalidad emplear. Lo que creo que debe existir el juicio por jurados porque es una demanda constitucional. Sí, desde hace muchos años, senador. Doctor, ¿por qué no precisa un poco el concepto de democratizar la justicia? ¿Los jueces son democráticos? En el sentido de la participación ciudadana. Uno ve una república democrática cuando el hombre común, la ciudadanía, el vecino participa en la elección de aquellos que los van a gobernar. En cambio, cuando uno elige un juez, una persona especializada, formada en derecho, está excluyendo la decisión de si un hombre va a ser delincuente o no al hombre común. Y me parece que el constituyente ha querido instituir el jurado en este sentido, de que quien tome las decisiones, del mismo modo que quien elige a sus gobernantes, sea el hombre común y no una persona especializada. Esta es la naturaleza del jurado. En ese sentido es que lo expresé. Bueno, sí. Está bien la respuesta. Muy bien. La comparto. Todas las respuestas que han sido dadas las hemos compartido. Y llama la atención el sistema de selección, porque normalmente en el pasado gente tan joven no hubiera ingresado a estos cargos. La juventud y la experiencia, pues yo hablo así porque soy joven todavía, pero la experiencia de los hombres que han llegado, pero todos han llegado a través de su competencia intelectual, técnica. Evidentemente los exámenes que se dan son buenos y el sistema de selección es bueno, garantiza un poder judicial de por sí independiente. La suma, como ocurre en Japón, como ocurre en otros países, entre los ancianos y los jóvenes es positiva. No es una revolución, es una evolución. Muchas gracias y que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Poder Ejecutivo Nacional.
al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala C, doctor Omar Luis Díaz Solimine. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Firmado Néstor Kirchner. El doctor Omar Luis Díaz Solimine aspira entonces al cargo de juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala C, fecha de nacimiento 4/3/56, estado civil casado, abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano con fecha 7/5/81. En cuanto a los antecedentes laborales en el Poder Judicial, Juzgado Nacional Especial Civil y Comercial número 24, meritorio rentado en 1974, Juzgado Nacional Especial Civil y Comercial número 2, auxiliar 75-78, secretario 1981-95, Juzgado Nacional Especial Civil y Comercial número 38, auxiliar principal de sexta 78-80, Juzgado Nacional Especial Civil y Comercial número 28, auxiliar principal de tercera 1980-81, Juzgado Nacional Civil número 42, juez 1995 a la fecha. En cuanto a los antecedentes docentes, UBA, Facultad de Derecho, adjunto de Derecho Civil cuarto, 1987-88, adjunto Derechos Reales, 1998 a la fecha, adjunto en Derecho Procesal Civil, 1999 a la fecha, jefe de Comisión en Práctica Forense, 83, 95, 95, 98, profesor titular de Derecho Procesal Civil 2003, profesor titular de la Buena Fe en el Derecho 2003. Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, profesor en curso de capacitación 1986 al 98, Universidad de Belgrano, Facultad de Derecho, coordinador docente en Derecho Procesal 1987-89, adjunto segundo en Derecho Procesal 1989-97, asociado en Habilitación Profesional segundo 1997 a la fecha, profesor titular en Práctica Profesional 2-2000 a la fecha, Universidad de la Policía Federal Argentina, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, titular en Derecho Procesal segundo 2000 a la fecha. En cuanto a los libros editados, Elementos de Derecho Procesal, editorial Astrea en el 91, la misma editorial, Beneficio de Litigar sin Gastos en el 95, Dominio de los Automotores, editorial Astrea en el 94, Evicción y Vicios Redivitorios en el Régimen del Automotor, editorial Sésamo en el 96, Medidas Cautelares sobre Automotores, editorial Astrea en el 99, Instituciones del Derecho Privado Moderno, editorial Aveledo Perró 2000, Juicio de Amparo, editorial Hammurabi 2003, Tratado de la Buena Fe en el Derecho, editorial La Ley 2003. Señor senador. ¿Desea usted ampliar? Sí, algunas pequeñas cosas. Bueno, el libro de Amparo el año pasado obtuvo el premio de la producción científica en la Universidad de Belgrano. También este año he obtenido el concurso Augusto Morelo en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, el primer premio, y también designado por virtud de eso miembro honorario del Instituto de Derecho Procesal, y también miembro honorario del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Escribanos y también del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Zárate Campana recientemente. Bueno, básicamente eso. Bueno, doctor, usted tiene una amplia experiencia en el fuero civil. ¿Cuál es su visión acerca de la situación del fuero? Y usted va a pasar a integrar ahora el Tribunal de Superintendencia del mismo. ¿Qué planes tiene al respecto? Bueno, creo que es un fuero que en general es bastante ordenado. Tengo esa impresión, no solo digamos, no puedo hablar solo de mi opinión, ¿cierto? Yo tengo amigos que son profesionales, que litigan, y son mis principales referentes de mi propio juzgado, porque quiero que me digan también el funcionamiento que ellos ven. Uno se puede mirar a sí mismo, sino a través de los demás, fundamentalmente. Y así
tengo referencias concretas de que en general el fuero está ordenado, hay un buen control en el sentido de, por ejemplo, el cumplimiento de dictado de sentencias en término. En este sentido, la Cámara sé que lleva un estricto control. Cuando el expediente se informa al ingreso, si su dictado de sentencia es de acuerdo al plazo y las audiencias son designadas en un plazo razonable en general, por lo que yo conozco, no conozco los 110 juzgados y específicamente, pero puedo decir que en orden de los 2-3 meses están designándose audiencias que, como ustedes saben, forman parte de lo que hace el proceso de conocimiento de las audiencias preliminares y toda la etapa de prueba que fue reestructurada con un parche legislativo que ya lleva 2 años y algo más, que tiene como toda reforma, ¿cierto?, sus partes positivas y otras que siempre ocurre, que luego con el tiempo se vuelven a modificar cuando se observan deficiencias. Esto es inevitable y propio de todo trabajo. En cuanto a la función en sí, he dialogado con uno de los jueces de esta sala, que nos conocemos hace ya muchos años. He charlado, en fin, para interiorizarme acerca de cómo se trabaja, cómo se trabajan en los acuerdos, según el tipo de proceso que sea, es decir, sentencia definitiva, un acuerdo definitivo o una cuestión interlocutoria, cómo se estructura ese trabajo. Y bueno, esto hace que uno ya vaya pensando básicamente, yo soy de la idea no de llegar y modificar por el hecho de modificar. De hecho, en mis 10 años que llevo acá en el juzgado, lleva su tiempo el trabajar con la gente, lleva su tiempo ejercer, digamos, el liderazgo respecto del personal, fundamentalmente con ejemplos, que es lo que todos necesitamos día a día. Y esto me ha llevado a pensar en ser prudente cuando uno propone las modificaciones que considera que son útiles para aportar la mejoría del sistema, ¿no? Esto es más o menos lo que pienso con respecto a esta cuestión. Doctor, también en materia civil la sociedad argentina cuestiona la demora de los distintos procesos. El reconocimiento de los derechos de los ciudadanos muchas veces mueren quienes litigan sin conocer el resultado del juicio que él había entablado, ¿no? Sí. Los distintos procesos, desde su punto de vista, y las distintas etapas que lo componen, ¿no habría que reducir los plazos a los efectos de acelerar los procesos? Mire, este es un tema que yo he tratado con especialistas procesalistas. Yo soy procesalista, fundamentalmente, también tengo una beta civil, pero fundamentalmente procesalista, y yo estoy convencido que más que modificar los plazos hay que modificar la mentalidad de aquellos que tenemos que decidir. Si nosotros acá tuviéramos una posibilidad de expresar linealmente en un pizarrón los plazos que han marcado los legisladores a través de las leyes en el proceso civil, son más que razonables. El problema entonces no son los plazos, es un poco y bastante la gestión que uno hace de los casos. Y usted conoce el tema del traslado en orden al derecho de defensa, y bueno, hay jueces que del traslado arman una cuestión por las dudas traslado, y lo que la gente necesita es que se decida. Hay quejas por las demoras y hay quejas muchas veces por las decisiones. Lógicamente que alguien tiene que estar insatisfecho con una decisión judicial, pero la mayor queja es la demora. Es decir, lo que se busca es decisión. Y yo creo que esto es lo que es el nudo de la cuestión. Cuando uno tiene que decidir una cuestión, es porque conoce el tema, o debe conocerlo, y tiene conciencia de que, para sintetizarlo un poco desde un proceso un poco mental, yo creo que el juez tiene que ser sensitivo, perceptivo, pero también tiene que ser, digamos,
contundente en la decisión, tiene que ser, hasta diría, y puede sonar un poco fuerte, pero hasta frío en la decisión. Es decir, cuando tiene que tomar la decisión, la tiene que tomar. Pero antes de eso hay una cuestión de sensibilidad con el caso y con las partes, o debe haberlo. Es una transición en el área, digamos, de la psique de la persona que, en mi modo de ver, modestamente tiene que ser así. Eso es lo que yo puedo en palabras un poquito explicar, ¿no? Esta experiencia. Yo un poco, siguiendo esta conversación, yo creo que también pasa en el proceso civil algo similar a lo que pasa en el proceso penal. Los plazos establecidos en los códigos procesales respecto a las distintas etapas de los distintos procesos no son respetados. Inclusive, uno sabe perfectamente bien que cuando un juez está por entrar a sentencia un determinado proceso, normalmente están las medidas para mejor proveer o distintas medidas procesales tendientes a que la causa no entre a sentencia. Esto es una realidad. ¿Cómo la podemos cambiar desde su punto de vista? Sí, usted apuntó en un tema muy concreto y puntual y verdadero. Es decir, lo que corresponde es que si el juez... Es todo un tema muy de discusión en los congresos esta cuestión, ¿no? Nosotros nos encontramos hoy día en la cuestión procesal, digamos, en dos corrientes. Los autodenominados garantistas, que yo justamente comentaba esto a los chicos en la facultad, que es lo que responde a nuestra formación como abogados. Es decir, el juez debiera irrumpir poco en el proceso, sino más bien que las partes, en general hablamos, son derechos disponibles, son las partes las que tienen que plantearse las cuestiones y entre ellas discutir acerca de la decisión. Si el juez mueve el fiel de la balanza, digamos, hacia un lado u otro, parece que se pone más en favor de una parte porque le está supliendo la función propia del abogado que tiene que defenderlo. Llevado a un extremo implicaría, ¿para qué queremos abogados? Llevemos el tema, el juez llama a las dos partes y él mismo, juez, propone las pruebas. Entonces el abogado que se vaya al estudio o a estudiar o siga investigando. Evidentemente algo que no... Esto es lo que plantean, digamos, los garantistas. Y por otro lado, el activismo judicial, el que dice, no, tenemos que llevar la cuestión a la verdad material, no conformarnos con la verdad formal del caso. Y ahí aparece toda una cuestión donde qué pasa si el juez puede o no suplir la negligencia probatoria de la parte. Porque una cosa es esclarecer un punto de una prueba ofrecida, que no está claro, que el perito no fue claro, y otra cosa es directamente suplir una negligencia de la parte. Es decir, si eso es lo correcto, es un hilo un poco delgado, pero para eso hay que tener claros los conceptos. Yo creo que el juez no puede suplir. De hecho, y con respecto a lo que usted me preguntaba, el problema es que creo que algunos jueces de repente hacen de las medidas para mejor proveer, ¿no es cierto?, aquellas que se dictan después que el expediente ya no tiene actividad procesal, no ordenan las pruebas, la dictan prácticamente en el vencimiento del plazo para dictar sentencia, lo cual tampoco es lógico, porque si tengo 30 días para analizar el caso, ¿por qué el día 28 voy a sacar una medida para mejor proveer? Si yo no la saqué al segundo día o al tercero, o directamente lo pude haber ordenado durante el transcurso de la etapa de prueba como esclarecimiento directamente. Esto, por ejemplo, todo esto que estamos hablando está en la ley, por eso, volviendo un poquito a lo que me refería al principio, creo que la ley está, y lo que hay que modificar en todo caso es nuestra mentalidad, es decir, aquellos que tenemos que operar en la decisión de los casos y en el trámite de los casos, ¿no? Y en este sentido tiene que tallar mucho los cursos de formación de los jueces. Está bien que se profundicen aspectos jurídicos de posgrado, cuestiones filosóficas, pero este es el nudo del tema. Cuando uno tiene un conflicto y lo tiene que, debiera transmitirlo a aquellos interesados en ser jueces, para que vean cómo uno lo decidió, cómo uno fue avanzando hacia la decisión del caso, cómo se resolvió la cuestión, que a veces son cuestiones muy urgentes, como si alguien tiene dentro de media hora, un empleado dice, no, pasa tal cosa y una subasta. ¿Lo resolvemos o no? ¿La suspendemos o no? Esa persona tiene que conocer, no puede estar bajando libros, a ver, fíjate el libro, tráeme. No, ya tiene que saber. Y eso es fruto de macerar la experiencia digamos, en lo que tiene que ver con la tarea judicial,
Puede ser de la profesión, por supuesto, pero lo importante es tener la experiencia en el ejercicio profesional. Muy bien. Perdón, una acotación. Trabada la litis, toda decisión, y hechas las pruebas, toda decisión modifica todo lo ocurrido a lo largo del proceso. Porque actor y demandado, el demandado se adecua al escrito y a las medidas de prueba. Hay que ser muy cuidadoso y hay que definir claramente si esas medidas van a beneficiar a quien hasta ese momento ganaba el expediente, ganaba el juicio, con grandes posibilidades, introduce un nuevo elemento que la contraparte no lo conocía. Y además las cuestiones probatorias son inapelables, con lo cual en esa instancia se produjo la prueba, porque yo también, es decir, para el abogado cuando tiene que defender un caso, a veces no siempre tiene que ni siquiera agregar un hecho o producir una prueba, a veces lo mejor es esperar, porque hay falta de prueba. Entonces, ¿cómo él va a aportar la prueba que falta? ¿Y cómo? ¿Y el juez la va a aportar? Esto es una cuestión... Perdón, senador Menem, por favor. Yo creo que nos estamos olvidando de algo en todo este análisis, que es la actividad de los abogados, ¿no? Porque muchas veces los propios abogados somos culpables o tenemos mucho que ver en la demora de las causas, sobre todo cuando se trata de dilatarlas a través del uso extremo de todos los recursos que da la ley procesal, que muchas veces no se hacen precisamente en defensa propiamente dicha, sino para dilatarlo porque le conviene dilatarlo. Yo creo que este también es un factor fundamental y en esto yo creo que sí tiene que intervenir el juez, ya no el juez espectador del proceso, sino el juez director del proceso, es decir, el juez que toma las medidas para cortar lo que vulgarmente se conocen como chicanas, sancionar cuando se ve que se usan algunos artificios procesales nada más que para demorar la causa. Es decir, que yo en ese sentido participo, aún en materia civil. En materia penal no cabe duda que el juez no es un mero espectador, es un director del proceso por el principio de la verdad real o de la investigación integral, como le llama Clary Olmedo, sino en el juicio civil, si bien no tiene esa, es la naturaleza de su función, no es la misma que la del juez en materia penal, pero yo creo que debe tener una intervención más activa en orden a evitar las dilaciones innecesarias en los juicios, ¿no? Porque muchas veces ocurre eso. Sí, comparto con usted también digamos, el rol del abogado que en algunas oportunidades, bueno, saca provecho, digamos, de aspectos que van dilatando el juicio. Y nosotros tenemos resortes como el artículo 69 que impide deducir nuevos incidentes cuando no se pagaron las costas del que ya se tramitó. Por supuesto, la verdad yo no lo aplico siempre, pero cuando aplico que es algo, digamos, irrefutable y terminante, ¿no? Cuando se aplica ese artículo, y yo lo apliqué en un caso que era complejo y ya nomás, si el abogado tiene que caucionar 800.000 pesos para poder seguir planteando incidencias, ya lo piensa. Ya de hecho pasó un mes, supuestamente era urgentísimo, ya no planteó más nada. Parece que la urgencia se fue. Así que... Lo que pasa es que en el proceso civil, todas las partes del proceso aprovechan las demoras. Es decir, yo no creo en la inoficiosidad total en el proceso civil de parte del juez. Ahí comparto lo que dice usted. Juez como director del proceso, porque las causas demoran. En definitiva, el judiciable es el perjudicado. Hay muchas causas en materia civil que los litigantes fallecen sin saber el resultado de su juicio. Y yo creo que eso no es bueno, eso es muy malo. Mire, yo le voy a decir algo, yo concursé varias veces. En uno de los concursos había uno de los consejeros que había tramitado una causa en el juzgado.
y decía que yo no era un juez que, o sea, hacía buenas sentencias, pero que en cuanto al trámite no era muy bueno. Fui a ver el expediente, una sucesión común, porque nunca ni me vino a ver ni nada, pero bueno, mejor. Comenzó en febrero del año 99, la declaratoria de herederos se dictó en julio y se inscribió el bien en el mes de octubre. Cuando hice un análisis exhaustivo de la causa, 7 semanas de todo lo que se tramitó fue por inactividad de la propia parte. 7 semanas, estamos hablando de casi 2 meses de los 8 que duró la causa. En un proceso voluntario. En un proceso voluntario. Dentro de lo que se está conversando, en sede civil, ¿no es conveniente modificar la responsabilidad del secretario? En sede penal dijeron, con mucha lógica, que no es conveniente, que realmente está bien diagramado. En sede civil, ¿no se requeriría asignar mayores facultades a los secretarios? Bueno, la última reforma que yo me refería, así que lleva 2 años y algo, se le dieron más funciones, por ejemplo, en las medidas probatorias y otras cuestiones, que ayudaron un poco, pero fue casi, no digo una gota en el mar, pero más o menos, porque el volumen de trabajo es importante. Quizás el número de causas no es así, no es tan grande, pero sí trabajosas las causas, y ayudó eso. Pero ahí hay normas que son, por ejemplo, el secretario tiene la custodia y conservación de las causas del juzgado, está bien, pero resulta que esa norma es del año 1883, 84, una cosa así, y cuando podría ponerse un sistema como pasa con los supermercados y demás, que si alguien se lleva un expediente es una chicharra. Pero esto es la verdad es un festival si alguien se quiere llevar un expediente, pero se lleva lo que quiere. Esto es imposible. Y el responsable objetivamente es el secretario. Pregunta que yo hago, ¿cuántas causas había en 1884 y cuántas hay ahora? Entonces, la responsabilidad objetiva es la misma. ¿Es lógico esto? Pero no, o sea, es un punto, ¿no? Como para demostrar esta cuestión. Es cierto que los juzgados letrados, son letrados el juez, los secretarios, los prosecretarios. Yo hablo con la experiencia de Justicia del Interior. Es conveniente capacitar al personal que no es letrado, es conveniente, porque el aprendizaje, cuando no es de una carrera, evidentemente todo lo pasado es muy difícil de superar. La capacitación yo creo que es esencial y de ahí puede, porque sí, yo tuve 13 años en la Escuela de Capacitación Judicial de Empleados, en los 3 niveles de Foro Civil. Y bueno, tratamos, ahora justamente la Presidenta de la Cámara nos convocó a algunas personas para ver si podemos volver digamos, rehacer los programas para que tengan mucho más carácter práctico que una cuestión teórica, porque para la teoría, para eso el tema de la facultad u otros cursos más livianos, digamos, pero de lo que estamos tratando de lograr es que la cuestión práctica se introduzca más, porque esto es lo que mejora la gestión de las causas. De todos modos, el trámite normal y dinámico de un juzgado, por lo menos, y bueno, un juez firma más o menos, en nuestro caso, por día, 100, 120 expedientes, el juez. Otro tanto el secretario, más o menos, y otro tanto el prosecretario. Y de eso, y no sé, pero cada juzgado es distinto, no es exactamente igual, pero digamos, objetivamente puede haber, no sé, 7 u 8 o 10 expedientes, digamos, más difíciles de un tratamiento directo con el juez, porque sí o sí tiene que a ver qué hacemos en esto. El resto es una cuestión de trámite en general. Esto es el panorama básico de funcionamiento. Bueno, le agradecemos mucho. Bueno, a y ustedes. que tenga mucha suerte. Poder Ejecutivo Nacional, al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional,
del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala C, doctora Beatriz Lidia Cortelesi. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Firmado Néstor Kirchner. Doctora Beatriz Lidia Cortelesi, cargo al cual aspira, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala C, fecha de nacimiento 9/9/40, estado civil soltera, abogada, egresada de la Facultad de Derecho y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con fecha 20/9/65, antecedentes laborales en el Poder Judicial, Juzgado Nacional Civil y Comercial Especial número 24, secretaria, 1979-83, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil número 70, juez, 1983 a la fecha. Antecedentes docentes, Universidad Buenos Aires, Facultad de Derecho, profesor adjunto en Derecho Civil 2, 76-83, profesor adjunto en Obligaciones Civiles y Comerciales, 1983 a la fecha, jefe de Trabajos Prácticos, 1980-83, jefe de Comisión en Práctica Profesional, 1975-88, ayudante no diplomado en Derecho Constitucional y Político, 63-65, jefe de sección en Práctica Profesional, 88-98, coordinadora de Plan Experimental de Práctica Procesal 2 en Práctica Profesional 1981-87, profesor regular adjunto en Formación Profesional 2003 a la fecha. Universidad Católica de Salta, Facultad de Derecho, profesor titular en Derecho Civil 1, 2001 a la fecha. Instituto Universitario Colegio de Escribanos de Buenos Aires, titular de Derecho Civil Profundizado, 2003 a la fecha. Otros antecedentes laborales: función privada, ejercicio libre de la profesión, de 1965 a 1979. Libros editados: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, editorial Hammurabi, en el 2003. Señor senador. Bueno, ¿desea usted ampliar la información dada? En general, mantengo las mismas ocupaciones. Dentro de las mismas he realizado algún otro curso, he proyectado alguna otra colaboración con algún código procesal. He dejado de ser profesora de la Universidad de Salta porque me demoraba demasiado el regreso, tipo 1 de la mañana, y era un poco riesgoso, más allá de que tengo que estar temprano en el tribunal. Y además creo que habré dictado unas 180 sentencias más, que es mi profesión de la que he hecho parte de mi vida. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿considera usted que es necesario el dictado de alguna ley que modifique el Código Procesal en materia civil para mejorar, acelerar, dinamizar los procesos civiles? Sí, senador. Yo creo principalmente que las herramientas que brinda hoy el Código Procesal son suficientes, pero todo es perfectible, todo puede ser mejorado, y la sociedad tiene una demanda que uno debe recoger de mayor celeridad en el proceso, más allá de la calidad al que todo el mundo aspira. Los expedientes, habitualmente, cuando llegan a sentencia, uno tiene la posibilidad de hacer, más allá del momento de la iniciación, del artículo 360, de la posibilidad que brinda el artículo 36, de salirse del juzgado, ir a tomar posiciones a domicilio. Yo tuve una muy linda experiencia, no hace mucho, y la recuerdo porque siempre ha coincidido con alguna actividad vinculada con este concurso en el que he participado, de hacer una reconstrucción de hecho, algo que están bastante acostumbrados los jueces penales, no los civiles, saliendo del juzgado y yendo al Tigre a ver cómo había sucedido un accidente. Yo les puedo asegurar que en 1 hora y media aprendí mucho más que leyendo las 400 hojas de expediente, porque la reproducción casi se reproduce no solamente el hecho, sino también el accidente en sí, por suerte no fue para tanto, pero la ubicación de los testigos, es totalmente distinta la postura. De ahí que en alguna medida yo estoy bastante de acuerdo que aún teniendo herramientas, pudiendo acelerar el proceso, dándome cuenta que a lo mejor el retraso se produce en el medio del proceso, vale decir, sobre todo con la prueba pericial. A esto no es ajeno una situación social y económica. La mayoría de las víctimas son gente de escasos recursos,
con beneficio de litigar sin gastos, cosa que yo propongo eliminarlo directamente, no porque quiera que paguen tasa de justicia, sino directamente al final que pague el que pierda y el que tiene plata, entonces eliminamos un proceso más y aseguramos el acceso a la justicia. Por otro lado, esto de necesitar, por ejemplo, en lesiones y muertes, sobre todo en lesiones que son las que más ocupan nuestra atención porque es una cantidad importante de expedientes, lo que uno advierte es que entre los análisis que se tienen que realizar, los estudios que pide el médico, no tienen recursos, hay que mandar un oficio al hospital, el hospital está realmente muy ocupado, da turnos para 3 o 4 meses, lo llegan a perder porque ese día se enferman o pasa alguna cosa que no pueden llegar al hospital. Eso hace que hay procesos que, por ejemplo, se demoran 1 año. En todo este trámite que a lo mejor debería verse, si no se modifica el sistema y se pasa a un procedimiento oral, que podría ser muy interesante, podría a lo mejor hacerse algún convenio con la Universidad de Buenos Aires a través de su cátedra de medicina legal para que absorbiera todos estos casos y la pericia se realizara directamente a través de peritos cuyo reconocimiento científico y académico nadie pone en tela de juicio más allá de su honorabilidad y irreprochabilidad. Yo creo, como el senador Menem, que muchas veces no depende tanto del juzgado, sino de la inactividad de los abogados, y tampoco quiero cargar las tintas a los abogados, porque también estos dependen de la colaboración de sus clientes. Muchas veces se niegan a dar el poder, entonces hay que esperarlo para presentar un escrito. Otras veces, eventualmente, no, ustedes, por ejemplo, en un juicio sucesorio, ¿dónde se paga en el momento de pagar la tasa de justicia? Bueno, el abogado tampoco tiene la culpa de que nadie le preste el dinero para pagar la tasa de justicia hasta que su cliente no se la allegue. Y en otros casos, por supuesto, yo creo en una mayor, sin llegar al gobierno de los jueces, un mayor activismo judicial. Creo que los jueces somos directores del proceso, aún en la materia civil, que podemos, con alguna experiencia y leyendo el expediente y viendo a la gente en el artículo 360 o en el 36, advertir las maniobras que tienden a dilatarlo y abortarlas, que se puede hacer. Por supuesto, respetando en todos los casos el derecho de defensa y la alta función que cumplen los abogados, que conocen aparte los tiempos procesales, conocen en qué momento pueden presentar el escrito, cuándo les es más favorable, y uno tampoco pretende, digamos así, entrometerse en el ritmo de trabajo que puede tener un abogado en su estudio y que sabe que a lo mejor notificarse del término para alegar implica un trabajo adicional que en ese momento no puede realizar. El juzgado debería ser más activo tal vez en las notificaciones por secretaría. En el caso de mi juzgado, cada vez que ha sido necesario, hemos resuelto amparos por medicamento el mismo día, designando oficiales notificadores a los propios empleados de la mesa de entrada, que van, notifican, traen a la parte, habilitamos hora y terminamos con la cuestión en poco tiempo. Y todas las veces que nos han necesitado así con urgencia, creemos que hemos estado presentes usando las, digamos así, las herramientas del Código Procesal. Pero usted me preguntó si yo entiendo que debe ser modificado. Y yo creo que se puede empezar a pensar en un procedimiento oral en lo civil. Hay algunos proyectos donde se me ha invitado a participar, donde yo creo que puede aligerarse la carga de la justicia, pero sobre todo la rapidez en la decisión y esta inmediación de la que tanto hablan los procesalistas y que a veces se diluye en un proceso de 4 o 5 años, porque por mucho que uno haya asistido a la audiencia del 360 o los haya convocado a través del artículo 36, con 4.000, 3.500 expedientes que manejamos en primera instancia los juzgados civiles, difícilmente nos acordemos en el momento de dictar sentencias, salvo características muy especiales, de los hechos que han ocurrido. En este cuestión de asunto de que fui a hacer la extracción ocular al tigre, lo recalco porque fue filmado. Entonces el otro día vinieron con la filmadora y se vio toda la escena, y es algo de lo que estamos proponiendo, los que pensamos que podría llegar a una realización del juicio civil, donde se tendría que grabar eventualmente por una revisión por la alzada, o a lo mejor en una primera etapa encontrar aquellos procesos que por su monto no son materia de apelación, para comenzar a ver cómo funcionaría, dónde se podría llegar a trabar, porque en algún momento
todo el mundo cuando vende el producto dice, bueno, esto en una audiencia se termina. Esto no se termina en una audiencia ni acá ni en ninguna parte del mundo. He tenido la oportunidad de hacer algún curso en Estados Unidos para ver el funcionamiento del Poder Judicial en ese país. Los juicios de daños y perjuicios llamará la atención, pero duran también 4 o 5 años. Y esa audiencia que uno ve en las películas y que le entusiasma tanto, que parece que todo se termina ahí, viene precedida de una audiencia donde el juez convoca a los abogados, establece los hechos controvertidos y fija una audiencia para que esta prueba que se produce mayormente en los estudios se tenga en una vista de causa que normalmente demora 1 año o 1 año y medio más. De esa experiencia en Estados Unidos recogí otra cosa que me parece interesante porque usted veo que le interesa la figura del secretario. Y yo creo que habría que modificar las actividades del secretario, no las que tiene, que son muchas, sino yo creo que cada cual tiene que ser responsable de los actos que cumple. Y hay que sincerar los que se cumplen en un juzgado. Hay empleados que despachan, proyectan el despacho, otros que están en la mesa de entrada. Yo creo que todos ustedes que son abogados difícilmente han visto que el secretario o el prosecretario suscriba el cargo en el momento que ustedes dejan el escrito. Hay una experiencia en la provincia de Buenos Aires que me parece interesante, donde le han dado esta responsabilidad a la persona que realmente pone el cargo. Y la Corte no ha avalado este procedimiento a la provincial y no ha habido ningún inconveniente, sino una mayor responsabilidad por parte del empleado que se le ha puesto a cargo de esa tarea. Los secretarios proyectan normalmente los interlocutorios, por supuesto, cambiaremos opinión, el definitivo el que decide es el magistrado, pero yo creo que en aquellas, sobre todo, interlocutorios que son hasta la idea de mero trámite, a pesar de ser sentencias interlocutorias, debería firmarlo el que los hace. Va a decir el secretario del juzgado, siempre con la posibilidad de recurrir eventualmente ante el magistrado, pero esto aligería mucho la tarea. No se olvide que decía el doctor Díaz Olimini, y es más o menos la misma cifra estoy manejando yo, estamos firmando 100, 120 proveídos por día, sentencias, interlocutorios, algunos llevan más tiempo, otros llevan menos, pero el despacho es tarea de 3 horas, 4, para evitar eventualmente otro tipo de revocatorias o algún tipo de recurso. Un despacho cuidado, completo, en lo que yo existo tanto, permite aventar el peligro de que un nuevo escrito y una nueva, eventualmente, trabajo por parte del personal del juzgado. El secretario tendría que tener no mayor trabajo, sino firmar lo que proyecta en cuanto es tarea a su cargo. Los empleados deberían tener un mayor entrenamiento, que lo tienen porque lo fuerza la práctica, pero no muchas veces porque tengan tiempo para entrenar. En el juzgado, que hace más de 20 años que estoy, hemos, como un éxito, cada tanto hacemos reuniones en las cuales se debaten distintos temas donde nos ha traído más problemas, encontramos un expediente base, acá ha habido problema, ¿cuál es el problema? Hagamos un análisis, ¿por qué esto demoró tanto? ¿Por qué esto se complicó? El interesar a la gente que trabaja con uno en hacerlo partícipe de su trabajo es una de las motivaciones más importantes que tienen para progresar. En la medida que progresen ellos, el juzgado funciona mucho mejor y la gente está mucho más contenta, que en definitiva brindar un buen servicio de justicia creo que es lo que nos convoca a todos los que estamos acá. Una pregunta y termino. A pesar de que el principio de oficiosidad no está en el derecho procesal civil, hay un articulito que permite al juez acercar a las partes, fijar una audiencia. ¿Sí? ¿Por qué los jueces no lo utilizan en materia civil? Y mire, yo voy a ser totalmente sincera. Dígamelo, a ver. Sí. Yo me dedico, al margen de mi tarea como magistrado, dicto cursos de mediación. Entonces, los jueces estamos convencidos que hacemos mediación y acercamos a las partes, y nos olvidamos que tenemos imperium, somos personas distintas. De hecho, en las audiencias de conciliación participa conmigo normalmente el secretario, porque yo hay cosas que no puedo decir porque enseguida lo ven bajo pena, no de prejuzgamiento. La expresión de la cara del juez cuando alguien dice algo es observada profundamente. En cambio, si el secretario adelanta opinión o dice, a mí me parece, es como que no es una recomendación solamente. Yo creo que es un poco el miedo al prejuzgamiento, un poco porque no se conocen tácticas de acercamiento, que no son el
cuánto que ofrece usted, no es un martillero, en definitiva es tratar de conocer a través de las posiciones que uno sabe que están en el expediente, los intereses que hay detrás de cada proceso. Hay mucha gente que inició el proceso con el solo fin de asustar a la contraparte y arreglarlo lo más pronto posible. En la audiencia del 360, en la audiencia que también nos obliga a intentar la conciliación, el artículo 36, por otra parte, permite a los jueces, en cualquier momento del proceso, convocar a las partes, esto me llama la atención que no se use con más asiduidad, y decirle, mire, acá este asunto se arregla por arbitraje, por mediación, por árbitros mediadores, derivarlos a formas alternativas de resolución de conflictos, que lo que no me canso de repetir, que logran terminar con el conflicto, cosa que no termina el pleito, que termina con el expediente, pero no con el conflicto humano. Senador Menem. El comentario nada más de que me parece muy bien que haya pensado en el proceso oral en materia civil. En mi provincia lo tenemos hace 50 años. Y la verdad que cuando los abogados son diligentes y los jueces proceden como corresponde, los juicios terminan mucho más rápido. Y se dan las mismas ventajas que se dan en el proceso penal en cuanto a la inmediación, en cuanto a la celeridad también, el contacto con las partes, en fin. Es un dato a tener en cuenta. Creo que sería una forma de acelerar los procesos. No sé si para todos, pero yo creo que podría. Por supuesto que también eso va a generar los mismos problemas que se generaron acá cuando se impuso el proceso oral en materia criminal, es decir, una logística, una infraestructura que hay que tener para. Por supuesto, también en nuestro sistema en La Rioja tenemos es de instancia única, con una casación un poco amplia. Pero creo que además de ir a Estados Unidos, algún día podrían ir a La Rioja y ver cómo funciona, para ver en qué lo podemos mejorar, en qué lo podemos corregir, y si es aplicable, porque a veces uno cree que es aplicable y puede que por la cantidad de causas no lo sea, ¿no? Pero es un procedimiento, y de paso conocen una linda provincia. Esto sin ninguna duda, pero ya termino con esto porque a raíz de, una vez no viajé a Estados Unidos, una vez vinieron los de Estados Unidos y hicieron una demostración de juicio oral en Argentina. Y como yo sé que ustedes a veces se han preguntado sobre el jurado, si esto va o no va, si tienen, y la gente tiene como una especie de desconfianza que la población no tenga este fino sentido de la justicia, que parece que solamente lo tenemos los que tenemos algún conocimiento de derecho. Lo que me llamó la atención, esto sí, requiere un entrenamiento distinto para los jueces y para todos los que intervienen en el proceso. Un entrenamiento distinto para los abogados. La forma de hacer la pregunta, yo quedé maravillada en un juicio oral sobre responsabilidad que la doctora Hayton, en aquel momento juez civil, era el capitán del barco porque tiene un gran conocimiento de inglés. En aquel momento me acuerdo que yo dije, ¿cómo se van a arreglar esta gente con la relación de causalidad? Que es una de las cosas más complicadas. Ustedes no saben la habilidad para dirigir el interrogatorio, para concluir como hubiera concluido cualquier persona que hubiera cursado la carrera de abogacía. Senador, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Poder Ejecutivo Nacional, al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K, doctor Oscar José Ameal. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Firmado Néstor Kirchner. El doctor Oscar José Ameal aspira al cargo de juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K. Fecha de nacimiento 10/7/45, estado civil casado, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, con fecha 17/5/68. Antecedentes laborales en el Poder Judicial, Justicia Nacional, miembro del Jurado de Enjuiciamiento, 1999
99-2003. Algunos antecedentes docentes: Universidad del Museo Social Argentino, Facultad de Derecho, en Derecho Civil 2, profesor adjunto 7289, Derecho Civil 2, profesor titular 1990 a la fecha. Universidad de Belgrano, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la carrera de especialización en Derecho de Daño, Responsabilidad de los Abogados y de los Profesionales de la Construcción, profesor 1999. Obligaciones civiles y comerciales, adjunto 1, 1987-2000, Derecho Privado, titular 2000 a la fecha, Obligaciones civiles y comerciales, titular 2000-2001, Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho, en responsabilidad médica por mala praxis, profesor 2000 a la fecha, director de carrera, directivo especial 1996-97, responsabilidad civil contractual y extracontractual, titular ordinario 1996 a la fecha, especialización Derecho Altas Tecnologías, profesor visitante 2001 a la fecha, Derecho del Consumidor, titular ordinario 2002 a la fecha, carrera de Magíster en Administración de Salud, profesor titular visitante 2003 a la fecha, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho en Responsabilidad Notarial, profesor 2000 a la fecha, programa de actualización en Derecho Civil, profesor regular 1997-98, programa de actualización en Derecho de Daños, profesor regular 2001-2002, obligaciones civiles y comerciales, profesor titular 94 a la fecha, Derecho Civil, parte general, profesor titular 97 hasta la fecha, Derecho Privado 1 de la carrera de traductor público, profesor adjunto 1971-85, Derecho Civil 2, profesor adjunto interino 73-94, Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Derecho, posgrado de actualización en responsabilidad civil, profesor 1993 a la fecha. Otros antecedentes laborales en la función privada, ejercicio libre de la profesión del 68 al 99. En cuanto a libros editados, Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales en el 95, curso de obligaciones, tomo 1 y 2 en el 75, Código Civil anotado, comentado y concordado en 1994. Señor senador. Bueno, ¿quiere ampliar? Sí, algunos antecedentes. Ampliar lo menos posible. Sí, no, tengo algunos antecedentes que no están nombrados. En la la Pontificia Universidad Católica Argentina, soy director de Derecho de Daños, que es un posgrado. Ahora tengo a mi cargo una maestría de Derecho Privado Patrimonial, está conformándose y estamos realizando todas las gestiones para su aprobación por la CONEAU. Además soy director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. Soy profesor titular, director del Derecho del Consumidor de la Universidad Notarial. Fui, y esto es muy importante para mí, vicepresidente durante 2 periodos consecutivos del Colegio Público de Abogados. Fui presidente de la Asamblea del Colegio Público de Abogados durante también 2 periodos. Soy actualmente presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Formo parte, como académico, del Consejo Consultivo de la Escuela Judicial, que depende del Consejo de la Magistratura. Soy director de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente tengo a cargo también la presidencia de las 20ª Jornadas Nacionales del Derecho Civil que se van a celebrar en el mes de septiembre en Buenos Aires. Esos son, entre otros, antecedentes que me estoy acordando en este momento, que no estaban mencionados. ¿Podrá cumplir todas las obligaciones? No, son muchas las obligaciones. Sí. Las obligaciones es mi materia original, Sí, ya. y pendulé para parte general, para contratos, para derecho al consumidor, y también es el derecho patrimonial en su integridad. Senador Selene. Además también estuve, ahora que lo veo al senador Menem, tengo, entre otras cosas, fui coordinador de la Comisión de Labor Legislativa del Colegio Público, y con eso tenemos contacto bastante fluido con el Congreso. En eso le estamos agradecidos porque en algunos proyectos han solicitado nuestra opinión y yo vine en representación a veces del colegio, por ejemplo, en las sanciones que estuvo participando el senador.
si se la pueden imponer los jueces o los abogados por falta de ética, y justamente el senador hoy dijo algo que lo había dicho en aquella oportunidad, sobre la dirección del proceso y las facultades ordenatorias del juez, y también sobre prescripción, o ahora sobre, justamente el doctor Sánchez estuvo hablando, y es un proyecto que ustedes tienen en estudio y es caro a los sentimientos de la abogacía, que es el de unificar y legislar nuevamente sobre la ley de aranceles profesionales. También estuvimos acá en la Comisión de Labor Legislativa del Senado, y creo que lo estuvieron tratando en el recinto y ahora creo que lo van a volver a estudiar en uno de los bloques para luego ver si realmente en alguna oportunidad eso tiene sanción legislativa. Es muy importante eso, no para el abogado en sí, porque aparentemente se cree que eso era una defensa de la corporación, porque están todos los colegios de abogados del país de acuerdo, sino que es muy importante para el judiciable, que usted viene en otra intervención, usted dijo, nosotros tenemos que tener en el derecho, como eje del derecho, la persona. Si nosotros la persona natural, como la llamaba Jean Vías, la persona humana, la dejamos de lado, no servimos para el derecho. Nosotros podemos ser muy buenos legistas, muy buenos abogados, muy buenos jueces, pero si perdemos de vista el eje y además lo que dice el preámbulo de la Constitución, porque el preámbulo dice afianzar la justicia, pero también dice promover el bienestar general. Muchas veces, en esos dos principios liminares que gobiernan la ciencia jurídica, uno la justicia y otro la seguridad, a veces no van de la mano. Muchas veces buscamos la seguridad, como lo hizo el Código Napoleón, y a nuestro sistema jurídico, a través del Código Velezano, nos imbuye de esa seguridad jurídica a través del 1197, diciendo que los pactos deben ser respetados, a través de no hay responsabilidad sin culpa del 1067, pero olvida a veces la justicia. El criterio liberalista e individualista que preside el Código Civil debe ser reestructurado, debe ser interpretado, y esa es la labor judicial. El juez puede manejar el proceso, pero si el juez no dicta justicia en realidad, y preserva nada más que la seguridad, y confirma fallos porque sí, como muchas veces sucede, le hace mucho mal a la justicia. El juez tiene que innovar. Hay plenarios de la Cámara Civil que deben dejar de existir, porque son vetustos, porque son atrasados. Yo sé que el juez tiene una sensibilidad distinta al doctrinario. El doctrinario es un tipo que puede avanzar, porque en definitiva no está afectando intereses particulares. Pero muchas veces el juez vive en su estrado, ajeno totalmente a la jornada de derecho, a los seminarios, y dice, bueno, nosotros estamos en el juzgado y con eso basta y sobra. Vemos la ley y se convierte en un juez legal, como decían en algún momento aquellos contemporáneos del Código Napoleón. No hay derecho civil. Para mí el derecho civil es el Código Napoleón. Y el juez es un mero juez legal, aplica la ley. Y el juez no tiene que aplicar la ley, tiene que aplicar la ley pero con equidad. Tiene que buscar la seguridad, tiene que buscar la justicia, pero tiene que hacerlo con prudencia. Pero no la prudencia en el sentido de que hay que tener miedo en innovar. La prudencia es en el sentido de tener sentido común, de saber qué es lo que corresponde en cada caso, de saber cuáles son los alcances de la sentencia, no solo para las partes, sino su proyección en la sociedad. Toda sentencia tiene, como la labor legislativa, tiene un trasfondo y una proyección social. Nosotros enviamos directrices, por ejemplo, dicen que el juez no debe actuar en política. Evidentemente el juez no tiene que actuar en política, pero la postura judicial tiene acción política. ¿Por qué? Porque que es el pueblo, nosotros a través, en el sentido de que yo llegaré a ser alguna vez, si ustedes quieren, magistrado, voy a tratar de que las sentencias tengan un fondo que llegue al judiciable, al ciudadano común, que lo entienda y que sepa cuáles son las líneas directrices, esos principios fundamentales que emergen no del derecho positivo, sino del derecho natural. Hay principios liminares
que tienen que estar en todo ordenamiento jurídico. Por eso que nosotros decimos, bueno, ¿qué aplicamos acá? ¿Estados Unidos? Sí, es muy lindo, pero Estados Unidos es otra cultura, es otra cultura distinta a la nuestra. Nosotros estamos en Argentina, nosotros nos tenemos que manejar poniendo los pies en la tierra, no tenemos que estar ideando cosas raras que son de difícil aplicación. Evidentemente, nosotros queremos lo mejor, pero a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, y yo prefiero quedarme con lo bueno sin llegar a alcanzar lo mejor. Tenemos tiempo en alcanzar lo mejor, pero busquemos alcanzar lo bueno. Eso es lo que me interesa a mí. Sí, bueno, no puedo dejar de compartir lo que usted dice. Yo digo, los jueces no pueden hacer política partidaria, desde luego, pero están viviendo en un contexto político. Claro. Eso no cabe duda. Precisamente, yo le quiero hacer 3 preguntas.